Amén. Estoy muy contento de estar en esta mañana en la casa del Señor. Pues este es un día que yo espero con mucha anticipación. Es un día, es una celebración la cual yo realmente no solamente la espero, sino que conlleva también en nuestra iglesia bastante preparación para poder comunicar un mensaje al cual queremos hacerlo con mucha integridad, con mucha delicadeza, porque para mí es el mensaje más importante del Evangelio. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Romanos que el Evangelio del Señor o las buenas noticias de Dios es el poder de Dios para salvación. Y no puedo decir que siempre me sucede, pero en este caso en particular, Dios ha estado tratando en mi corazón acerca de este mensaje que voy a predicar en el día de hoy. Ya hace varios meses, en un miércoles, preparándome para predicar en nuestro servicio, miércoles de recarga, todos los miércoles a las 7:30 a la iglesia, el Señor puso en mi corazón una palabra titulada la trilogía de amor. Al principio de este mensaje, sea paciente, porque va a ser como hacerle un cuento, storytelling, pero creo que le va a bendecir muchísimo lo que Dios tiene que decirle. Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. Encontramos ahí 3 parábolas, por eso le llamo la trilogía, porque son 3 cuentos o 3 parábolas que Jesús hace como consecuencia de un evento o un suceso con unos hombres, y usted lo entenderá mientras yo leo estas 3 historias juntas. Capítulo 15 del libro de Lucas, verso 1, empieza a leer: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ya con ese verso yo pudiera predicar por lo menos todo el día, pero no voy a predicar de ese nada más. Los cobradores de impuestos y los pecadores de mala fama venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. Tercera parte de la trilogía. Para ilustrarlo mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en esa casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo
muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaban lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó y le dijo, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa. Vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora lo he encontrado. Escuche bien, mire bien. Okay. Entonces, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los siervos que qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: todos estos años yo he trabajado para ti como un burro, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, mire cómo se refiere a él, cuando el hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado. El padre le contesta y le dice: mi querido hijo, tú siempre estás a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, la cual recibimos con mansedumbre. Tu palabra gloriosa, Señor, que en esta mañana es la espada más cortante que una espada de doble filo, que ella penetra lo más profundo de nuestro corazón. Unge mis labios para comunicarla, que toque el corazón, la mente y el alma de cada persona que la escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Tomé mi tiempo leyendo la trilogía, las 3 historias o las 3 parábolas, porque Jesús tomó su tiempo enseñándola a un grupo de personas que francamente no tenían ningún interés en escucharla. La razón por la cual Jesús hace este planteamiento de estas 3 parábolas, las cuales yo llamé la trilogía de amor, es porque la gente en su tiempo veían cómo Jesús sacaba tiempo para conversar con el hombre común. No quiero utilizar la palabra pecador como la utiliza Jesús, pero eso es lo que es el hombre común, un hombre pecador. La alta sociedad religiosa de sus tiempos pensaban que el pecador no era digno de ser alcanzado o de tener una conversación con él. No entendían ellos que aún ellos mismos, con su conocimiento religioso y con todo su esquema y toda su plataforma, también se encontraban en la misma condición que se podía encontrar los hombres, a quien dice aquí que eran los hombres que cometían pecados graves, y también eran los hombres que eran los cobradores de impuestos. A nadie le gustan los cobradores de impuestos. Ya el 18 se acaba este asunto. Pero entienda que en el tiempo de la Biblia el cobrar el impuesto era un poco diferente. El imperio romano estaba en control de todos estos países, de todo este mundo, incluyendo de los judíos. Ellos pagaban un impuesto al César, que era el rey de Roma. El templo, el mundo religioso también se había inventado una moneda propia, supuestamente para no afiliarse a la moneda del César, y también cobraban un impuesto por ella. Así que, de todas maneras, nadie le gustaba la gente que cobraba impuestos, y los asociaban como gente mala, como gente injusta, como gente que no merecía
el ser respetada, etc. Por lo tanto, cuando Jesús se sentaba a la mesa con estos hombres, los cuales ellos llamaban pecadores y que pecaban muy malos, y dice la Biblia, tenían mala fama, diga conmigo, mala fama. Eran pecadores de mala reputación. Y también se sentaba con los cobradores de impuestos, los religiosos, la gente que se creía más importante que nadie. Decían, ¿por qué este se sienta a la mesa con pecadores? En otra ocasión, la Biblia nos ilustra que este mismo grupo cuestionó por qué Jesús también en otra ocasión se sentaba a comer con ellos. Y le dijeron, ¿por qué te sientas a comer y a beber con los pecadores? Y Jesús contestó brillantemente, no con una historia o 3 historias como las que yo acabo de leer. Le contestó y le dijo, ¿quién tiene necesidad de un médico? ¿El enfermo o el sano? Cristo vino a sanarnos a todos de la peor enfermedad que existe en el planeta Tierra, que se llama el pecado. En ese mismo momento Jesús empieza a hacer esta gran historia, empieza a hacer una gran ilustración a sus discípulos. 2 de ellas un poco más cortas. Utiliza la cultura judía de que muchos eran pastores de ovejas y que la oveja en la cultura judía representaba algo muy importante, pues no solamente era parte de su dieta, que lo consumían constantemente, sino que también de alguna manera esa oveja y esos corderos se utilizaban como ofrendas sacrificiales para redimir los pecados de los hombres. Y Jesús le dice, ¿quién de ustedes si se le pierde una oveja no se va a ir a buscarla? No va a dejar las 99 que tiene ya a salva para irse a buscar la que está perdida. Pero dentro de toda historia hay otra historia. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo se perdió la oveja? ¿Cómo se perdió? Habían 100 ovejas y una de ellas se extravía, una de ellas se pierde, una de ellas simplemente se fue en pos de otro camino. Esa oveja no se perdió porque alguien se la robó. Esa oveja se perdió porque se desconectó de su redil. Se desconectó de donde tenía que estar. Se fue a buscar un pasto diferente que posiblemente no le alimentaba tan bien como el que tenía en la casa. Se fue a seguir otra cosa que no era el pastor que estaba encargado de llevarla a los pastos buenos. Estaba encargado de mantener que los lobos, los coyotes y los animales no viniesen a matarla, a comérsela, a hacerle daño. La oveja sencillamente se desconectó de un área de protección. Y al desconectarse de esa área de protección, se le perdió el pastor y se le perdió sus 99 compañeros. Pero lo brillante de esta historia es que al pastor no le interesó que la oveja lo había abandonado a él. Él estuvo dispuesto a ir detrás de la oveja. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo a un lado con tal de alcanzar la oveja que se había perdido. Jesús con esta parábola le estaba dejando saber a los hombres, a sus discípulos, a quien también le estaba enseñando, a estos religiosos, los cuales le estaban cuestionando, que el valor más grande del reino de Dios no está en nuestros templos, no está en nuestras reuniones ni en nuestras denominaciones. El valor más grande que Dios tiene en su reino es la gente que le sirve. Las almas, las vidas por las cuales Él vino a morir, por la cual Él resucitó al tercer día, por la cual Él estuvo dispuesto a sufrir el castigo que sufrió simplemente para regresarlas al redil, para quitarlas de la exposición que tenían a un mundo donde solamente, francamente, iban a pasar o a hacerse daño. La segunda comparación es una comparación que él sabía que la gente del templo y todo ser humano se va a identificar con ella. Pues ¿a quién le gusta perder dinero? ¿Alguien aquí ha perdido dinero alguna vez? Se lo pongo en perspectiva. No es tanto que perdió una moneda, es que perdió el 10% de todo lo que le pertenecía. Ponga eso en perspectiva.
Porque para nosotros en nuestro mundo hoy, en Puerto Rico le decimos la peseta, una moneda de 25 centavos quizás no es nada. Es más, hoy en día no nos gusta ni cargar monedas. Las tiramos en un lado, algunos la ponen en una cajita, luego van al banco y la cambian cuando la acumulan, otros se la dan al nene para que se vaya a comprar algo. No apreciamos la moneda, pero en este caso no está hablando de que la mujer perdió algo insignificante, perdió algo de extremo valor. Entienda esto, cuando tú o cuando yo dejo de servirle al Señor como el Señor me está llamando que le sirva, pierdo cosas de valor. No solamente pierdo quizás mi salvación o mi cristiandad, entre paréntesis, aunque no me gusta decirlo de esa manera, sino que también estoy en riesgo a que se me pierda algo que es valioso. ¿Ves? En la Biblia el 10 tiene mucho significado, pues fue el mismo Señor que instituyó que el 10 se le diera, el 10 de cada 100 se le diera a él, se separara para él. En este caso, esta señora perdió el 10 que ella tenía. Una décima parte de todo lo perdió. Y Jesús le dice a su gente, ¿quién no va a sacar la escoba? Hay veces que algo se pierde que tú estimas mucho y eso, la casa entera se va. O sea, empieza el corre y corre. No encuentro esto. No encuentro aquello, las gavetas se abren. En toda cocina hay una gaveta, que es la gaveta que nadie quiere abrir. Esa es la gaveta de los tesoros escondidos. Y uno empieza a buscar, ¿y dónde está? Que no lo encuentro. Dice que la señora no solamente fue a buscarla, encendió la lámpara, barrió toda la casa. Sabrá Dios cuándo fue la última vez que la había barrido. Pero cuando algo de valor se pierde, tú lo buscas. Por eso Jesús tiene una intensa búsqueda por lo que se le perdió. Y lo que se le perdió a Jesús es el corazón de los hombres. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario. No se puede cuantificar con una moneda, pues el valor de un hombre y de una mujer no, es inmesurable. No hay manera de medirlo, no hay manera de cuantificarlo. No hay manera. Es por eso que los secuestradores existen. Porque un secuestrador secuestra a su víctima sabiendo que sus familiares van a pagar lo que sea. Fuera de el tráfico, el trasiego de drogas, la guerrilla en Sudamérica vivió por muchos años de este concepto. Secuestrar, se te perdió algo de valor, alguien de valor, alguien va a pagar el precio. Somebody's gonna pay the ransom. Alguien va a pagar el rescate. Escuche bien, en este caso, el que está dispuesto a pagar el rescate por tu vida, el que está dispuesto a pagar el rescate por tu matrimonio, el que está dispuesto a pagar el rescate por todo lo de valor que se te ha perdido, se llama Jesús. Y Él no va a aguantar retener absolutamente nada en el momento de buscar sus almas perdidas. En las mismas palabras de Jesús, después que hace la explicación de estos tres capítulos, como dije el viernes, la serie de Netflix, episodio 1, la oveja perdida, episodio 2, la moneda perdida. Pero ahora el mismo Jesús dice, te lo voy a poner en una mejor perspectiva. E ilustra la enseñanza del hijo pródigo. Ilustra la enseñanza del hijo el hijo atrevido, que un día se presenta ante su padre. Tenemos que deducir varias cosas acerca de esta historia. Vuelvo y te repito, la historia dentro de la historia. El padre no era un hombre pobre. El padre tenía recursos ilimitados, tenía una gran tierra, tenía siervos, tenía animales. Incluso aparece por ahí la historia del hijo mayor que llevaba días en el campo trabajando
la finca del papá. Eso indica entonces que el terreno era bastante amplio, bastante grande. Este joven pequeño nos da un poco de entendimiento de posiblemente cuál era la dinámica de esa familia. Lo primero que encontramos acerca de la dinámica de esta familia, la primera pregunta que me hago yo, que soy un poco analítico, es ¿por qué el joven le dice al padre, antes que te muera, dame lo mío? ¿Será que él pensaba que si su papá se muriera o se moría, el hermano mayor le iba a aguantar su porción de la herencia? Quizás había una guerra, una batalla ya interna claramente establecida entre los dos hermanos, una competencia el uno con el otro, que no había una buena relación ahí. Escuche bien, porque muchas veces son nuestras relaciones interpersonales o familiares lo que causa que familias se separen del Padre, se separen del Señor. Y este joven atrevido hizo algo que ni el mayor se atrevió a hacer. Dame mi porción de la herencia. La historia es muy sencilla. Él se separa del padre. Dice, no, me voy a hacer lo mío. Es más, dice más, se fue a una tierra lejana donde no me puedan encontrar. Pero sabes que desde el momento que ese joven se fue de su casa con su dinero, con su herencia, a una tierra lejana, desde ese mismo momento empezó y comenzó la espera del padre. Porque el padre nunca estuvo en la expectativa de que ese joven, su hijo, no regresaría a su casa. Desde ese momento empezó a engordar el becerro. ¿Alguien está conmigo? Él le dice a su siervo, tráeme la ternera que llevamos engordando. Eso indica preparación. Eso indica que en la mente del padre él sabía, este se me fue, pero este va a regresar. Y cuando regrese yo no se lo voy a cuestionar. Cuando regrese yo no le voy a decir cuán malo es. Cuando regrese yo no lo voy a tratar indiferente. Cuando regrese vamos a festejar. Cuando regrese, ese es el verdadero amor de Dios. Cuando regrese, aquí está. O sea, el padre en anticipación. Escucha, en anticipación, 3 cosas le dijo a sus siervos. Primero, traigan la ternera que hemos engordado. Segundo, traigan la mejor vestimenta que tenemos. Muy significativo en la Biblia. Pues dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, que cuando nosotros llegamos a Cristo es como desvestirnos de un viejo hombre y vestirnos con el nuevo. Lo tercero que dijo fue, tráeme el anillo de mi hijo y pónganselo en su dedo. 2 cosas significa o representa el anillo en la Biblia. Lo primero, autoridad. Y lo segundo, pacto. Autoridad y pacto. El rey tenía un anillo con una estampa. Las leyes que ponía el rey, los edictos que hacía el rey, él no lo firmaba con un papel. Era su anillo particular a quien le ponían una tinta y él sellaba el documento. Esta es mi autoridad. Ahora, retrocedo un poco. Porque recuerda la historia del joven. Se encuentra, bueno, ya parece que el hermano estaba muy bien informado, el hermano mayor. Porque ya él sabía que el joven había gastado el dinero en prostitutas. Y que había gastado el dinero, o sea, la historia nos dice en una vida desenfrenada, pero ya el mayor le había llegado el chisme. Ya le había llegado el inbox, el video del hijo menor viviendo un estilo de vida que no era el que le habían enseñado a ellos. Pero la Biblia nos dice que el hijo menor solamente tenía una mentalidad. Tengo hambre. Sin mi papá me va mal. Un día miró y dijo, aquellos no son ni hijos y tienen que comer. Yo soy hijo y no como nada. Es más, hizo hasta su propio plan de cómo iba a regresar a su casa. Empezó a maquinar en su mente, en su pensamiento de culpabilidad, de condenación o de lo que fuera.
Dijo, ya yo sé, voy a ir donde papi y le voy a decir a papi, he pecado contra ti y he pecado contra Dios. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero te ruego, no me regreses a ser hijo, pues no soy digno. No me regreses a la posición que tenía antes, pues la he regado, lo he dañado demasiado. Papi, por lo menos ponme de jornalero, de empleado asalariado. Ponme tan siquiera a recoger allá, a cortar el pasto o algo, porque no soy digno ni siquiera de regresar a tu casa. Pero ese joven tuvo que hacer la caminata de la ciudad donde él se había mudado a la ciudad donde él vivía. Hágase la película en su mente de una finca grande, majestuosa, con una gran casa, que posiblemente esa gran casa no estaba en la entrada. No estaba en la entrada de la finca. Quiere decir que ese hombre, con su vergüenza, dice que había hambruna, tenía tanta hambre que la comida de los cerdos le parecía buena, así que estaba bajo peso, estaba raquítico, estaba sin fuerzas. Y todo el mundo ciertamente sabía que ese era el hijo del gran millonario de la gran hacienda del pueblo. Y tuvo que hacer su caminata en la vergüenza, porque ciertamente si el hijo mayor ya sabía la vida que vivía el menor, ya la gente en la ciudad también se había enterado de la vida vergonzosa que vivía. Y este muchacho, en su vergüenza, con el rostro caído, lo único que le daba las fuerzas para llegar a donde el papá era el hambre que tenía. Que se dio cuenta que nada de lo que él estimó valioso lo pudo saciar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Nada de lo que estimamos valioso en esta vida nos puede saciar. La plata no nos sacia. El éxito y la fama tampoco nos sacia. Lograr llegar al óptimo, a lo más alto, a lo más grande en nuestra profesión o en nuestra empresa, en lo que sea, nos sacia. Un día llegaste y dijiste, ajá, ¿y ahora? Esto es lo que era. Mi matrimonio destruido. Mis hijos no quieren saber de mí. Estoy enfermo. He logrado mucho en lo natural, pero sigo siendo miserable. Porque una vida sin Jesús nos sacia. Me puedo imaginar a este joven el día que salió de su casa con un billetal, con dinero, y ese billetal que tenía no estaba depositado en una cuenta de banco. Ese billete que tenía, que el papá le dio, era en efectivo o en monedas o en oro. Así que posiblemente, según la historia bíblica, no esta, pero otras historias bíblicas nos demuestran que él tuvo que salir quizás en un carruaje, quizás de caballo o de burro o de mula, y la parte de atrás cargando los grandes tesoros que el papá le acababa de dar. Imagínese con el orgullo y con la arrogancia que tiene que haber salido ese muchacho de allí. Wow, tengo plata, tengo dinero, me voy para otra ciudad. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, por fin lo voy a hacer a mi manera. No duró mucho. Y cuando regresó posiblemente sin caballo o mula, sin carruaje, sin tesoro, sin plata, sin comida. Y tuvo que hacer, Jesús hizo la entrada triunfal, él hizo la entrada del fracaso. Pasa por la ciudad y la gente cuchicheando. Cruza todo el pueblo, llega hasta la calle donde se crió. Sus vecinos y vecinas empiezan a mirar por la ventana. Los tiempos no han cambiado. Los tiempos han cambiado, pero la gente no. La hermana Eunice le dice a su marido: muchacho, pero qué flaco está, se está muriendo. Pero qué feo. Tan arrogante que era. Tanto que se la creía. Y mira cómo está, mira dónde está. Posiblemente allá sale alguien corriendo rápido en un caballo y se va a la finca del padre o de la familia a buscar al hermano mayor para decirle, por ahí viene fulano, por ahí viene. Y él haciendo su entrada,
por el portón. Todos los jornaleros, los empleados de la finca, lo miraban y decían: wow, ¿qué le pasó? Mira cómo entra, mira cómo viene. Y él con la cabeza abajo, y se decía a sí mismo: recuerda, lo único que vas a decir es: he pecado contra Dios, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Déjame tan siquiera ser un jornalero más de esta finca, porque tengo hambre. Uno de esos jornaleros también sale corriendo. Uno salió a buscar al hermano mayor y otro salió a buscar al papá. Y le dice al papá que ya el papá estaba en la ventana mirando a su hijo hacer su entrada. Y dice la Biblia que salió corriendo por todo el camino y se lo encontró a mitad del camino, posiblemente con todo el derecho de decirle: descarado, ¿qué tú haces en esta casa? Vete de aquí, tú me abandonaste. Te tocó lo que te tocó porque quisiste que te tocara. Y el niño o el joven, con su plan, con el esquema que había hecho desde el principio, le dice al padre: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya lo había rehearsed, ya lo había ensayado muchas veces. Tengo hambre, por favor, déjame tan siquiera ser tu jornalero. Y el padre le dice: hijo, yo llevo años engordando una ternera para suplir tu necesidad. Yo llevo años preparando tu comida. Tú no vas a ser ningún jornalero. Te fuiste, te fue mal, lo gastaste todo, estás en vergüenza, estás destruido. Alguien tráigale vestimentas nuevas a mi hijo, por favor. Porque tú te vestiste del mundo, yo te he visto de santidad. Tú te vestiste del pecado, yo te he visto de justicia. Tú te vestiste de tristeza, yo te he visto de gozo. Ahora, la realidad del caso es que hay otro asunto simbólico, y es que en una casa o una familia de esta magnitud, en el tiempo en lo cual sucedió esta trilogía de amor, en la casa habían túnicas y vestimentas que se reservaban solamente para las visitas más importantes. Y en honor a la visita, esa vestimenta era la más costosa, era la más linda. Cuando el padre le dice a su siervo: traigan la mejor vestimenta, le estaba diciendo: trae la vestimenta del invitado de honor. Pero para que el joven no se confundiera y pensara que era simplemente un invitado en la casa de papá, le dice: ahora traigan su anillo. Porque él no es un invitado temporero, este es un residente permanente. Él quiere ser jornalero, pero él no puede ser jornalero porque no nació para ser jornalero, nació para ser el hijo de papá. Nació para ser el hijo de Dios. Ese es el amor encarnado de Dios. No naciste para otra cosa. Yo no nací. El hombre no fue creado por Dios para otra cosa que no fuera a servirle y tener su posición de autoridad. A través de esta historia encontramos que la motivación principal de Jesús de venir a esta tierra, la motivación principal de Jesús venir a esta tierra, lo cual la vino a pasarla mal. Vino a pasarla mal. Pero su motivación principal era simplemente una cosa: amor. Nada más lo motivó. A veces leo Filipenses capítulo 2, donde dice: él no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, y dice que sufrió el castigo y castigo de muerte. Yo leo ese verso a veces porque y digo: ¿quién hace eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón alguien va a pasar tanto trabajo en muchas ocasiones en algo donde no va a ser ni honrado ni apreciado? Indudablemente no puede haber una fuerza más grande y no puede haber una motivación más grande que no sea el amor. Pues pensando yo que soy padre, ¿qué
no haría yo por un hijo mío o por una hija mía, aun cuando quizás no se lo merece? ¿Qué padre no saldría corriendo a resolverle un problema a un hijo que el hijo se metió en él? Yo recuerdo cuando yo era joven, tenía como 15 años, fue antes de mi encuentro con Jesús. Mi papá andaba en Brasil, llegaba ese día. Yo me llevé el carro de mi papá sin permiso y sin licencia. Ay, no me miren así. Al lado mío estaba el hijo del pastor. Los dos teníamos nada más una licencia de aprendizaje. Y yo salí porque quería ir a la casa de un amigo a que me recortara. Me llevé el carro nuevo. Estamos de regreso en la misma avenida donde estaba la iglesia. Y cuando voy de regreso tengo al frente un automóvil que sabía que era un oficial encubierto. Y el oficial encubierto de repente pega un frenazo muy duro. En esos tiempos esos autos, los frenos no tenían anti-lock brakes. Se trancaban. Y no había manera de detener el frenazo hasta que el carro parara en seco. Y cuando yo vi que él frenó de cantazo y yo venía detrás de él, yo digo, yo no le puedo dar un cantazo, él no es policía. Tiré mi auto para el lado izquierdo y me encontré la razón por la cual él frenó súbitamente, y es que una joven venía cruzando la calle ilegalmente, se le metió en el medio y para él no darle a ella, frenó, y para yo no darle a él, le di a ella. No la maté. De milagro, no la maté. Pero recuerdo ese momento, en menos de segundos, yo estaba así frente al auto, el cristal todo roto, yo bañado en sangre, miro para el lado, no sabía yo realmente no sabía ni a qué le había pegado, no sabía. De momento yo miro a Isaac, que hoy en día es el pastor de la iglesia, y le digo, me voy. Me van a matar, mi papá me va a matar, me voy. Y él me dijo, mi papá me va a matar a mí también, vámonos. Pero le di tan duro a la joven que el motor se salió de tiempo, el carro se apagó, no lo pude manejar, gracias a Dios. Instintivamente me salgo del carro, voy donde ella a darle primeros auxilios. No habían celulares, tuve que depender de que las personas a mi alrededor, alguien fuera a un PA, a un payphone, a llamar a 911. Bueno, pero ya el policía estaba ahí porque el policía era el que le iba a dar a ella desde el principio. Así que bueno, historia larga, corta. Fui arrestado ese día. Fui arrestado por manejar sin licencia. Mi papá venía aterrizando de Brasil. Cuando llega al aeropuerto se entera de que yo había tenido un accidente, que me había llevado el carro de él y que me habían arrestado. ¿Sabes que mi papá siempre me dijo, el día que te metas en problemas, mira a ver cómo sales de ahí? Porque yo no voy a pasar la vergüenza de irte a buscar. Pero ¿sabes qué sucedió? Ese día a mí Dios me puso en gracia con el oficial que fue parte del accidente. Él no dejó que me esposaran. Él no dejó que me hicieran nada. Él fue conmigo hasta la estación. No permitió ni siquiera que me bajaran abajo en lo que me venían a sacar. Estuvo conmigo en todo momento. Me dio esa información. Me dijo, yo testifico a tu favor. Esto no fue culpa tuya. Tu culpa es no tener licencia. Yo le dije, bueno, yo tengo una de aprendizaje. Mi amigo tiene una de aprendizaje. Si la ponemos las dos, ¿no hace una? No funcionó. Pero de repente, veo que mi padre entra por la puerta de aquel cuartel. Yo pensé, una de dos cosas, o yo termino, o yo salgo de aquí, o no salgo de aquí, o salgo de aquí en camilla o algo. Yo decía, este hombre a mí me va a dar, pero por todos lados. Pero no fue el caso. Me abrazó, me besó, me dijo, hijo, vamos a salir de esta. Al otro día buscó el mejor abogado. Nunca tuve que ir a corte. Nunca tuve, la joven salió bien, se le recompensó a la joven. Ella no, por la gracia de Dios no tuvo daños corporales, no sé ni cómo.
Pero ese día yo entendí lo que es el amor de un padre. Que aun cuando tú no quieres hacer algo, estás dispuesto a hacerlo. Porque la motivación siempre es el amor. El amor de Dios, dice la Biblia, nos constriñe pensando esto. El amor de Dios es lo que nos constriñe, que si uno murió por nosotros, entonces todos morimos con Él. Jesús se hizo el representante de nuestro pecado, de nuestra maldad, simplemente porque amaba a la humanidad, porque ama tu vida. Es por eso que no importa cuántas vueltas tú hayas dado esta mañana. No sé si eres la oveja perdida, no sé si eres la moneda perdida, o si eres el hijo pródigo, o el hijo que se quedó en casa, que estaba igual de pecador que el pródigo. Pero la realidad del caso es que no importa cuántas vueltas tu vida haya dado, lo único que motivará a Dios para poder rescatarte a ti de tu situación, para poder perdonar tu pecado, para volverte a traer a su redil, es simplemente amor. No es que tú te lo merezcas, no es que yo me lo merezca. Todos los movimientos que Dios va a hacer en tu vida y a favor de tu vida es por amor. Jesús miraba a las multitudes, veía que andaban como ovejas sin pastor, ovejas perdidas. Y dice la Biblia, y Jesús fue movido a compasión por ellas. En ningún momento encontramos a este Jesús, ni siquiera con sus peores enemigos, como enseñé el viernes por la noche, ni con su peor enemigo, ni con los religiosos que estaban ahí, que los llevaron a la muerte, los llevaron a la cruz, los soldados romanos que estaban ahí metiéndole la espada por su costado, latigándolo, que estaban haciéndole daño, y las únicas palabras que podían salir de la boca de Jesús eran: Padre, por favor te pido, perdónalos, no le tomes en cuenta su pecado, porque ellos no saben lo que hacen. No sé cómo es que entonces el hombre puede depositar en su mente, en su corazón, pensar en algún momento: es que yo he sido tan malo que Dios no me va a oír. ¿Cómo que no te va a oír? Si oyó al soldado romano que le estaba haciendo daño. ¿Cómo no te va a oír a ti si oyó a Pedro cuando le pidió perdón por traicionarlo? ¿Cómo no te va a oír a ti que si Judas hubiera tenido la oportunidad y el tiempo de llegar donde Jesús y decirle: Señor, perdóname por traicionarte, Jesús también lo hubiese salvado a él y hubiese impedido su muerte? Porque esa es la verdadera misericordia y la verdadera gracia de Dios. Amó hasta el final, ama hasta el final, ama hasta las últimas consecuencias. Aun cuando no le amamos a Él, Él sigue amándonos a nosotros. Eso fue lo diferente que encontraron los discípulos, que estos 12 hombres, como 12 hombres, escuche, como 12 hombres, algunos de ellos con mucho éxito, con empresas, con profesiones, hasta con familias. ¿Cómo es que estos 12 hombres se encuentran con este Jesús que le dice: si quieres ser mi discípulo, sígueme? Y ellos lo dejan todo y se van detrás de este hombre que ni siquiera tenían la garantía de que era el Mesías. ¿Pero por qué lo dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron todo? Porque encontraron algo en Jesús que no encontraron en el sistema religioso de sus tiempos. Que era un sistema que solamente condenaba, un sistema que decía: no te sientes con los pecadores, no te sientes con la gente mala, júzgalos, crucifíquenlos. Y este Jesús en ningún momento demostró eso. Demostró un carácter de amor, de compasión, de decirle al hombre: tú eres digno suficiente de seguirme. Eres digno suficiente de seguirme y de estar conmigo. Simplemente toma la decisión. Y a pesar de las imperfecciones, y a pesar de las debilidades, y a pesar de la circunstancia en la cual vivíamos, o vivían estos hombres, y vivimos nosotros, Dios está dispuesto a mirar por encima de eso y verte como la oveja perdida, verte como la moneda perdida, y verte como el hijo que se fue, pero que está ya gordito la ternera. Ya está gordita. Ya está lista para comerse. Ya está lista para que tú regreses. Tu túnica ya está planchada. Tu anillo ya está pulido. Y sí, siempre va a haber uno como el hermano mayor. Él no se lo merece. No se lo des. Sí, el hijo pródigo representa gracia y el hijo mayor representa ley.
Porque el hijo mayor dice: yo que he trabajado por ti toda mi vida, y a mí no me has dado ni al animal más flaco de esta finca. Y ese hijo tuyo, no mi hermano, ese hijo tuyo llegó hoy y le has dado la mejor ternera. Y mire la declaración que le hace el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabe lo que implica eso? Tú has tenido la oportunidad de disfrutar de todo lo que tengo y escoges no hacerlo por tu conformismo. Porque estás tan acostumbrado a la vida como es. Estás tan acostumbrado a tu forma o a tu fórmula religiosa o a tu fórmula de estar en la casa. Has escogido y has menospreciado aún a tu hermano. Pero si es que todo es tuyo, ¿por qué no fuiste y cogiste tú la ternera gordita para estar con tus amigos? Si es tuya, tú la engordaste. Pero tu mentalidad, a veces tu mentalidad religiosa, estando en una condición de pecado, es lo que te impide alcanzar y llegar a Jesús. Porque no queremos al Jesús de la Biblia en ocasiones, queremos al Jesús de nuestra cultura. El Jesús que me enseñó mi abuelo, el Jesús que me enseñó mi padre, el Jesús de la iglesia de cuando yo era niño. Pero ¿y qué el Jesús de la Biblia? El verdadero Jesús. El que se sienta a la mesa contigo en tu condición de pecado. El que está dispuesto a quitarte tu ropa sucia y ponerte ropas nuevas. El que te tiene separado ya. La mejor comida, el mejor banquete. Sin esperar nada a cambio. Solo amor. Solo amor. Fue lo que sedujo a esos 12 hombres. Fue lo que atrajo a aquellas mujeres que lo seguían, que no estaban incluidas en el número de los 12 discípulos, pero eran discípulos de Jesús. Fue lo que atrajo a aquellos hombres que lo acompañaban por todas las regiones, por todos los lugares. Fue lo que hizo que 120 hombres se quedaran en el aposento alto, simplemente esperando la promesa del Espíritu Santo. Y como bien te dije, si aún Judas hubiera dicho: Jesús, te pido perdón, Jesús lo hubiese redimido, le hubiese puesto las túnicas. Es más, le voy a decir algo, le hubiese hasta regresado su posición de contable, porque no lo hubiera juzgado por su pecado anterior, como Jesús tampoco te va a juzgar a ti por tus errores del pasado. Ese amor es un amor que provoca entrega. Cuando yo lo amo a Él, yo me entrego. Cuando Él me ama a mí, Él se entrega a mí. Es el todo por el todo. No es un Jesús que te dice: bueno, como no me caes tan bien, me doy a ti a mitad. No. Jesús lo trae todo. Todo su pacto, todo su propósito, toda su gracia, toda su verdad. Con Él viene un paquete todo incluido. Es interesante que para Jesús, para Dios, no hay distinción entre la palabra salvación y sanidad. No hay distinción ninguna. Es la misma palabra en el idioma de Dios que se usa para decir: sé salvo, que sé sano, que sé próspero y que sé libre. La misma palabra, indicando eso, que su amor es tan grande que cuando Él te salva, no te salva de una cosa, te salva de todo. Se da completo a tu vida, se da completo a tu corazón. Fue ese amor lo que lo hizo dejar la gloria, el trono, la corona. Se vació de su propia deidad, se hizo un ser hasta inferior de lo que era. Fue el amor lo que llevó a nacer y a convivir aún con la gente pobre, la gente que nadie quería. Los religiosos decían: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, salió el Redentor del mundo. ¿Será? Fue ese mismo amor lo que lo hizo dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Clavar en aquella cruz todo el acta de decretos que estaba en tu contra. Pecados que aún tú no has cometido estaban plasmados en aquella cruz. ¿Por qué? Por amor. Y por último, es la exhortación de esta trilogía de amor. La trilogía o la historia, la parábola de la oveja perdida,
ni siquiera nos dice por qué y cómo se perdió. Porque para Dios era indiferente. Dice, el amo regresa a su casa, busca a todos sus amigos y le dice a sus amigos: ayúdenme a celebrar porque la oveja que se me había perdido la he encontrado. No vino con la historia: este mal agradecido se fue por esto, aquello y lo otro. No. ¿Sabes qué? Dios ni le preguntó. El único que le facturó las prostitutas al hijo pródigo fue el hermano. El padre ni le preguntó. Ni siquiera le preguntó: ¿cuánto dinero te queda? ¿Qué hiciste con lo que te di? No me interesa. Me interesa que regresaste. Me interesa que estás aquí. Me interesa que llegaste a la casa de papá, donde tú perteneces. Tú no perteneces en la casa de los cerdos. Tú perteneces en la casa de tu padre. Nunca encontramos en ninguna de estas tres historias la motivación principal por la cual se perdió la moneda, se perdió la oveja y se perdió el hijo. Solamente encontramos la motivación principal de Dios en encontrarla. Nada más. Por eso, en mis pensamientos finales de este cuento que les acabo de hacer, quiero exhortar a cada persona, creyente, no creyente, si usted se considera cristiano o no se considera cristiano, si se considera pecador o no se considera pecador, no importa. Aquí todos estamos en el mismo barco. Déjate atraer por el amor de Dios en tu vida. Que no sea ninguna otra cosa lo que te traiga cerca. Recuerdo cuando yo era niño, estudiaba en un colegio, el colegio Robinson, en el condado. Yo no vivía en el condado, vivía en Río Piedras. Y todas las mañanas mi mamá, que era profesora de la universidad, me montaba en su auto a llevarme al colegio. Y todo el camino, desde donde yo vivía hasta que llegáramos al colegio, mi mamá estaba orando. Y ella oraba por mi hermano. Oraba por mi hermano que no estaba asistiendo a la iglesia en ese momento. Y a mí nunca se me olvida las oraciones de mi mamá en esas mañanas. Porque había una frase que ella decía que me marcó toda la vida. Y decía lo siguiente: Padre, yo lo ato al cuerpo de Cristo con cuerdas de amor. Yo lo ato al cuerpo de Cristo con cuerdas de amor. Y esa era su oración todo el tiempo. Se acordaba de alguien: yo lo ato al cuerpo de Cristo con cuerdas de amor. Padre, hazlo ciego para el mundo y que el mundo sea ciego para ellos. Ese es su clamor. Era su oración. Y ahora, ya a más avanzada edad, uno puede entender y decir: wow, átalo al cuerpo de Cristo con cuerdas de amor, no de culpa, no de sentencia. Déjate arrestar por ese amor de Cristo. La verdadera revelación del amor de Dios en tu vida no te va a alejar de Él, te va a acercar a Él. No te va a decir: no tenemos espacio para ti. Yo pido disculpas si alguna experiencia negativa que usted haya tenido en alguna iglesia o con algún pastor o algo, no importa, o aún aquí, donde ha sido censurado para ver si es digno entrar. Pero yo quiero decirte algo: todos somos dignos de entrar en la casa de papá. Todos somos dignos de entrar al amor de Dios. Y Dios te está esperando con brazos abiertos. Él murió amando, vive amando y continuará amando. Cuando tú te dejas poseer por ese amor, por esa idea, por ese pensamiento, wow, el Dios que creó los cielos y la tierra no se ha rendido conmigo. Y como Él no se ha rendido conmigo, yo también me puedo rendir a Él. Me puedo dar a Él. En el camino, sí, en el camino, el hijo pródigo le pusieron su ropa, pero no lo engordó.
La ropa no le engordaron, no le sanó quizás las condiciones que tenía como consecuencia de la hambruna en la cual se había enfrentado. En el camino el Padre lo celebra, al principio el Padre lo recibe, en el proceso lo sana. Y ese es el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Primero entra, primero déjate poner las túnicas, primero deja que Él te regrese la autoridad de hijo de Dios, y luego en el proceso Él te sana. En el proceso Él te liberta. En el proceso Él hace que todas las cosas se hagan nuevas. No es un evento, es un proceso. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de comunicar, Señor, el mensaje más importante del reino de Dios. El mensaje de tu amor por la humanidad. El mensaje de tu anhelo, cómo tu corazón arde, late por ver que las ovejas perdidas, por ver las monedas perdidas y por ver los hijos perdidos regresar a casa. Regresar a la casa del Padre. El privilegio, Señor, y el gozo inmenso que debes experimentar, Señor, al ver cómo se visten tus hijos de las túnicas especiales que tú preparaste para ellos. El gozo que debes sentir, Señor, en tu corazón cuando uno regresa, y dice la Biblia que inmediatamente eso es un motivo de celebración, de fiesta, de regocijo. Y todo, Señor, porque de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito para que todo el que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no vino Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Jesús, responsablemente levanto tu nombre en alto en este día. Levanto tu nombre, Señor, como el único nombre que tiene poder para redimir los pecados de los hombres. Levanto tu nombre en este día, Señor, como el único ser que puede tomar nuestro corazón quebrantado, puede tomar, Señor, nuestra vida sucia y la puede salvar, la puede redimir, la puede limpiar, puede hacer cosas tan grandes con alguien que no se lo merece. Pues eso es lo que verdaderamente es la gracia. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes estas palabras que han salido de mi boca y las hagas un eco en el corazón, en la mente, en la conciencia de cada persona que se encuentra aquí. En particular, Señor, aquellos que saben que tienen la necesidad de regresar a casa, que saben que tienen la necesidad de dejarse encontrar como la oveja que se extravió del redil, dejó de seguir y se fue en búsqueda de su propia tierra, de su propio pasto. Terminó extraviada, pero eso no hizo que el pastor no la buscara. Te pido en esta mañana, por la convicción en nuestros corazones, en nuestras vidas, de que tú tienes el poder hoy para perdonar y para redimir. Gracias, Jesús. Te pido por favor que se pongan en pie conmigo. Gracias.